Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Voy, 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda, buenos días. Buenos días, Luis. Don Eric Gutiérrez, que hoy está un poco así, cabizbajo y meditabajo y cabizbundo. 2-1. Sí, ¿Qué le vamos a hacer? Y pocos fueron. Ya le decía que pocos fueron. Y suerte, 2-1 y suerte. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de Don Eric. El PSOE y Vox ganan terreno mientras el PP continúa su descenso según Electomanía. El último electopanel publicado el 26 de octubre por Electomanía mantiene al Partido Popular como la fuerza más votada en unas hipotéticas elecciones generales con un 31,6% de los sufragios. Sin embargo, la formación de Alberto Núñez Feijóo continúa perdiendo apoyo. Cae 1,1 puntos en las últimas 3 semanas, consolidando una tendencia a la baja. El PSOE se sitúa en segunda posición con un 28,3%, pero con una clara dinámica ascendente. Los socialistas suman 1,5 puntos en el último mes, recortando distancias con el PP. Vox, por su parte, se afianza en tercera posición con un 18,3% de los votos y mantiene una tendencia positiva desde mediados de septiembre, cuando registraba un 17,3%. Más atrás quedan Sumar con un 5,6% y Podemos con un 4,6%. De acuerdo con la proyección de escaños de Electomanía, la derecha obtendría una holgada mayoría absoluta en el Congreso con 194 diputados. 131 corresponderían al PP y 63 a Vox. Bueno, pues continúa la tendencia en las encuestas con 3 tendencias fundamentales. Primero, Vox al alza y además con fuerza, gana aproximadamente un 1% en el último mes, estaría ya en los 60 y pico escaños, es decir, duplicando resultados con respecto a las elecciones anteriores, y habría pasado ese umbral del 18%, que básicamente significa que ya opta a entrar en todas las provincias de 3 y de 4 escaños. Y el PP, por su parte, pues sigue cayendo lentamente, pero cae. Y el Partido Socialista sube, acortando distancias con el Partido Popular, todavía está pues 3 puntos por debajo, más o menos. Sube a costa de hundir cada vez más a sus socios a la izquierda. Y a la izquierda y en el separatismo, todos sus socios están de capa caída, pero especialmente pues todos los sumaroides, podemeros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Partido Socialista está aumentando, intentando echar el resto a base de absorber voto de sus socios, pero claro, al final eso se traduce en que la suma de los partidos de izquierda pues hoy sería muy inferior a lo que fue en las elecciones del 23J. Concretamente, pues se dejan algo así como 25 escaños entre los 3 partidos, entre PSOE, Sumar y Podemos. Si sumamos los escaños obtenidos por PSOE y Sumar en las últimas elecciones y miramos a ver lo que dan ahora las encuestas a esos 3, pues ahí hay una caída de 25 escaños, que es lo que al final permite que PP y Vox, pese a la caída del PP, a la caída en las últimas semanas, ya que baja un poquito con respecto a las elecciones del 23J, pues a pesar de esa caída del PP más Vox pues tendrían entre 190 200 escaños, es decir, una mayoría absoluta holgadísima. ¿Por qué el PSOE coge algo de impulso absorbiendo a sus aliados de la extrema izquierda? Pues muy sencillo, porque el PSOE se ha convertido en la extrema izquierda más extrema izquierda. El PSOE ahora es una escoria antisemita, tercermundialista, pro-China, ligada a los regímenes más repugnantes de Sudamérica. En todo aquello en que nos fijemos, el Partido Socialista ha asumido la retórica de la extrema izquierda más enloquecida.
Y se trata de una jugada calculada. Pedro Sánchez carece de cualquier tipo de ideología o de creencia. Simplemente hace eso porque es la única manera que tiene de poder evitar una caída estrepitosa del Partido Socialista, absorber voto de sus socios. Al final eso se traduce en que no puede ya volver a sumar nunca un gobierno Frankenstein. Pero bueno, Pedro Sánchez es un superviviente y se agarra a las jugadas que tiene en cada momento. ¿Cuál es su jugada en este momento? Pues simplemente jugar a ganarle las elecciones a Feijóo, es decir, a tener un escaño más. No podrá sumar con su Frankenstein, pero si tiene un escaño más que Feijóo, entonces le dirá a Feijóo: ah, amigo mío, el 23J, me dijiste que me ofrecías que llegáramos a un pacto entre los dos para apoyar al más votado, así que ahora me tienes que apoyar. Y claro, pues Feijóo no le puede apoyar porque eso representaría la desaparición del Partido Popular, pero ya le mete en un follón y desde luego Sánchez movilizará sus apoyos en Europa para que presionen a Feijóo para que si el Partido Socialista saca un escaño más que el PP, pues entonces el PP deje gobernar al Partido Socialista, invocando esto del cordón sanitario a la ultraderecha que hay en Alemania y todas esas cosas. Sánchez pues juega a lo suyo. Ahora ya lo suyo es jugar no a ganar el gobierno, pero sí por lo menos a poner en un brete al Partido Popular, quedando un escaño por encima de Feijóo. Y la verdad es que Feijóo pues se lo está poniendo muy fácil. En estos momentos el Partido Popular, y puse un hilo ayer al respecto en Twitter, el Partido Popular tiene un problema fundamental de credibilidad. Por ejemplo, tenemos que este fin de semana el Partido Socialista ha intentado agitar las calles en 2 lugares de España. En Andalucía contra la Junta de Juanma Moreno Bonilla por el tema de los cribados de cáncer de mama, y en Valencia contra Mazón por el tema de la Dana. En ambos sitios pues ha sido un fiasco. Han juntado llevando gente en autobuses, un par de decenas de miles de personas en ambos sitios, pero es un fiasco. O sea, no hay manifestaciones masivas. Pero lo importante es el hecho de que el Partido Socialista se dedica a organizar manifestaciones contra el PP. O sea, tenemos el gobierno más traidor, más corrupto, más incompetente de la historia, y quien organiza manifestaciones es el gobierno contra el PP. ¿Por qué? Pues porque el PP está a la defensiva. Está a la defensiva desde hace 7 años. Bueno, qué tontería. Está a la defensiva desde hace 20. Y claro, eso al final pues termina saturando a la gente. La gente mira al PP y dice: vamos a ver, tíos, tenéis un acuerdo con el PSOE en Bruselas. Aquí en España decís que el PSOE es muy malo, pero gobernáis con ellos en Bruselas. ¿Cómo se come eso? Y aquí en España, pues Feijóo parece pues como Rajoy, que estuviera de siesta perpetua. ¿Alguien puede citarme alguna cosa concreta que Feijóo haya hecho para intentar que Sánchez acorte la legislatura, para intentar echarle, para intentar que desocupe la Moncloa? Algo, alguna cosa concreta, no palabras, porque eso a la gente ya le importa un soberano bledo. Pues no, Feijóo da la sensación de que simplemente está para dejar pasar el tiempo y para que lleguen las elecciones y a ver si la gente tiene a bien votarle, y entonces pues si le votan pues entonces llega a la Moncloa. Hombre, no, eso no es la política. La política es estar bregando todo el día, peleando a cara de perro en todos los frentes, y esa sensación Feijóo no la da, y es un problema para el PP. El PP tendría que hacer algo para recuperar la iniciativa y sobre todo para recuperar la credibilidad, porque la gente mira a Feijóo y no está segura de que Feijóo realmente sea una oposición a Sánchez. No le ve con ganas de matar políticamente a Sánchez, le ve con ganas de convivir con Sánchez. Y si gana las elecciones, bien, y si no gana las elecciones, pues también. Y no pasa nada, ¿no? Pues hombre, sí pasa que Sánchez está destruyendo España. Entonces, pues no sé, esa actitud de pasividad no se entiende. Y lo ejemplifico en una cosa muy concreta. Los gobiernos del PP, con mayoría absoluta o sin ella, siguen financiando a todo tipo de organizaciones progres, a los pseudo sindicatos de UGT y comisiones obreras, a todo tipo de ONGs que trabajan para la agenda globalista, a todo tipo de organizaciones, asociaciones que lo que son activistas a sueldo de la izquierda.
Que todo eso lo está financiando el PP, con el dinero de los votantes del PP y de los no votantes del PP. Entonces, ¿por qué? Si de verdad el PP quisiera echar a Sánchez de la Moncloa, pues haría lo que hace Trump en Estados Unidos. Lo primero, cortar la financiación, porque las guerras se ganan con dinero. Y si la izquierda en este país es predominante en determinados círculos, es pura y simplemente porque tienen una legión de activistas a sueldo que lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Corta eso y se les acaba el chollo. Pues no, ahí está el PP financiando a todo tipo de organizaciones que trabajan para Sánchez o para las ideas que Sánchez representa. Ejemplo, Castilla y León, donde llega Vox al gobierno con el PP, y recorta a la mitad las subvenciones a los falsos sindicatos y a las falsas patronales. Al final se rompe el gobierno y va el PP y vuelve a subir las subvenciones a los falsos sindicatos y a las falsas patronales. ¿Para quién trabaja el PP? ¿Para acabar con toda esta izquierda que destruye España o para servirla de soporte? Porque desde luego, viendo el chorreo de dinero, está claro que es para servirla de soporte. Es ese tipo de problemas los que al final conducen a la falta de credibilidad del PP. Vamos, yo estoy convencido, y además conozco muchos votantes y cargos del PP, que realmente, sinceramente, quieren echar a Sánchez. Quieren acabar con lo que Sánchez representa. Pero la cúpula del PP a nivel nacional y autonómicos, pues no parece que esté por esa labor, o por lo menos la gente no percibe que lo esté. Ese es el problema de falta de credibilidad de Feijóo, que en estos momentos pues se está traduciendo en una caída, una erosión de las expectativas electorales del PP, que es casi obligada. Además, hay un factor que, como en España somos muy paletos, tendemos a olvidar, que es que la situación geopolítica influye en la política de todos los países, y en estos momentos la oleada geopolítica pues no va en favor precisamente de los partidos conservadores tipo el PP, que se dedican, por ejemplo en Europa, a mantener las agendas globalistas. Todo eso está condenado a la desaparición. Así que, bueno, pues nada, no sé. Yo creo que en el PP deberían hacer una reflexión. ¿Qué podemos hacer? No decir, hacer. Porque la gente está de palabras ya hasta más arriba del pitorrillo. ¿Qué podemos hacer para convencer a la gente de que verdaderamente queremos acabar con lo que Sánchez representa? Porque hasta el momento no lo están consiguiendo. España ha destinado 80 millones de euros a la Agencia de la ONU para los Palestinos desde 2023. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, conocida como UNRWA, es uno de los principales programas humanitarios de la ONU. Según The Objective, el reciente conflicto en Gaza ha llevado al gobierno español a aumentar notablemente sus aportaciones a organismos que aseguran brindar ayuda al pueblo palestino. La UNRWA ha recibido sumas especialmente elevadas pese a la controversia generada tras el ataque terrorista de Hamas contra Israel, que causó más de 1.200 muertos. Aunque varios países suspendieron sus contribuciones por la presunta implicación de empleados de la agencia en el atentado, España mantuvo y amplió su apoyo financiero. Desde 2023 el gobierno ha transferido unos 80 millones de euros a la UNRWA, aunque la cifra real podría ser mayor. El ministro de Asuntos Exteriores ya anunció una nueva aportación de 10 millones en 2025, lo que elevaría el total a unos 90 millones de euros como mínimo. Bueno, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, es una basura donde muchos de sus trabajadores, y esto lo ha reconocido la propia UNRWA, eran miembros de Hamas, eran terroristas. Bueno, pues resulta que Sánchez le ha dado 80 millones de nuestro dinero a esta agencia tomada por los terroristas de Hamas. Vamos, que Sánchez financia el terrorismo de Hamas, el terrorismo antisemita de Hamas. Y todo esto mientras en España no hay dinero para los españoles, para las necesidades de los españoles. Ahora han anunciado que le van a dar dinero por fin a los enfermos de ELA. Ya veremos.
también aprobaron la ley hace un año, y un año que les ha estado entrando por un oído la demanda de ayudas por parte de los enfermos de ELA y les ha estado saliendo por el otro. Vamos a ver si al final le da dinero a los enfermos de ELA. Pero en cualquier caso, los enfermos de ELA no son la única necesidad que los españoles tienen. Muchísimos españoles tienen cada vez más problemas para adquirir una vivienda, para poder llegar a fin de mes, para comprar carne y pescado. Pero Moncloa le da 80 millones a una agencia de la ONU denunciada por su complicidad con el terrorismo. Bueno, normal. ¿No está Sánchez manteniéndose en el poder con el apoyo de terroristas? Normal que al final financie el terrorismo, ¿no? Mientras tanto, ayer Abascal estuvo en Canarias, iba a hacer un meeting donde iba a hablar de inmigración, entre otras cosas. Canarias es una región enormemente tensionada por la avalancha migratoria que nuestra querida casta política europea ha puesto en marcha y que aquí en España Sánchez, en fin, anima con particular fruición. Y resulta que pues algo así como 3.000 personas no pudieron entrar en el meeting porque estaba lleno, estaba completo el aforo. Escuchen. Más de 3.000 personas no pudieron acceder ayer al auditorio donde el presidente de Vox, Santiago Abascal, celebró un multitudinario meeting en Las Palmas de Gran Canaria. Ante la imposibilidad de que todos los asistentes entraran al recinto, Abascal salió a dirigirse a la multitud congregada en el exterior, donde fue recibido entre aplausos y vítores. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. No sé cómo agradeceros este apoyo tan grande. Y no sé cómo pediros perdón porque no podáis acceder a un local que ha quedado completamente desbordado. El presidente del gobierno no puede salir a la calle y nosotros, en cambio, no podemos dejar de estar en las calles junto a vosotros. Y esto es por algo. Esto es porque el gobierno ha traicionado a los españoles, el gobierno de la corrupción, el gobierno de la prostitución, el gobierno de la mentira y el gobierno de la invasión migratoria. El gobierno que ha puesto a los españoles en el último lugar. El gobierno que no piensa en nosotros. El gobierno que solo ha intentado sostenerse y avanzar con la mentira y apoyándose en los traidores a España, en los terroristas, en los violentos y en los separatistas. Durante su intervención, el líder de Vox apeló a la esperanza y afirmó con contundencia que su formación va a echar al gobierno de Sánchez. Y yo quiero daros toda la esperanza. Vamos a echar al gobierno de la traición, al gobierno de la corrupción, vamos a echar al gobierno de la invasión migratoria, vamos a echar al gobierno que ha puesto a los españoles en el último lugar. Pero no quiero engañaros, no quiero confundiros como otros, haciendo creer que es posible una moción de censura o librarnos pronto de este gobierno en unas semanas o en unos meses. El corrupto de la Moncloa no tiene ningún límite y va a hacer lo posible por resistir 2 años e incluso por intentar perpetuarse en el poder. Tenemos que trabajar todos los días con nuestro entorno, en nuestras familias, en los puestos de trabajo, en las universidades, en los colegios, los chavales que estáis aquí, para convencer a vuestros padres, muchos de los cuales tienen dudas todavía y creen que pueden confiar en aquellos que han pactado con los socialistas. En los populares que gobiernan con los socialistas en Europa, en los populares que gobiernan con los socialistas en el Hierro, en los populares que han pactado las políticas migratorias, las políticas del terrorismo climático y todas aquellas políticas que aprueban en Bruselas y después nos traen aquí. No hay más alternativa que Vox. Bueno, lo que decía Abascal, pues tiene toda la razón. Pedro Sánchez no puede salir a la calle.
Pedro Sánchez vive en una burbuja virtual donde lo que se comunica a la opinión pública española es lo que sacan los medios de comunicación, previamente untados todos por Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no puede hace mucho tiempo salir a la calle, pues porque la gente le dice de todo menos bonito. Y es normal, cuando un político pierde el respeto a la gente, y Pedro Sánchez no le ha tenido a la gente nunca respeto, pues la gente le devuelve faltas de respeto, que es lo que recibe de Sánchez. ¿Está mal lo de abuchear a un presidente de gobierno? Pues no, depende. O sea, si es un presidente que se dedica a mentir por sistema a la ciudadanía, pues oiga, abuchearle es lo menos casi que se puede hacer. Un presidente que deniega la ayuda a los damnificados por una riada en España, pero eso sí, manda a los rescatistas a Marruecos o a otros países donde ha habido una catástrofe natural en 24 horas porque las horas cuentan. El único sitio donde no parece que contaran era en Valencia, ¿no?, donde llegaron antes los bomberos voluntarios franceses que los rescatistas españoles. Ante eso, ¿cómo se va a tener respeto a un presidente de gobierno? Sin embargo, Abascal no solo puede salir a la calle, sino que además, pues donde va, pues llena los aforos y recibe, pues hombre, ánimos de gente que está hasta las narices, que quiere que esto cambie de una vez, que esta anomalía que se marca Sánchez se vaya. Pero esto debería hacer también reflexionar al PP. Feijóo puede salir a la calle sin ningún problema y allí donde va, pues hombre, hay gente que le felicita, gente que le dice que le va a votar, pero tampoco es capaz de despertar ese entusiasmo que despierta a Abascal. Y debería plantearse el Partido Popular por qué. Y la razón es muy clara. Vox podrá gustar lo que dice o no gustar, pero Vox no se pierde en palabrería hueca. Vox dice: quiero expulsar a todos los inmigrantes que estén en situación irregular. Y la gente lo entiende. Han entrado ilegalmente, eso no se puede hacer en un país. Por tanto, a su país de origen y que vuelvan a gestionar las cosas por la vía normal, como tratamos todos de hacer en España con el resto de cuestiones. Y también voy a expulsar, dice Vox, a todos los extranjeros que estén de manera legal, pero que cometan delitos. Oiga, pues eso también lo entiende la gente, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que aguantar aquí a delincuentes importados si ya tenemos suficiente cosecha con los de dentro? Y dice Vox: y voy a expulsar también a aquellos que estén de forma legal, pero que se dediquen, en lugar de trabajar, a vivir de las ayudas públicas. Oiga, también lo entiende la gente. ¿Por qué tenemos nosotros que andar pagando aquí sueldos, ayudas, salarios mínimos, rentas de inserción a gente que es de otro país cuando hay tanta gente española necesitada? ¿Por qué? Bueno, que les pague las rentas de inserción su país de origen. Nosotros no tenemos dinero para pagar rentas de inserción a todo el mundo mundial. Aquí el que venga a trabajar y a respetar las leyes, estupendo, y estamos encantados. España no es un país racista y nos encanta la inmigración. Es más, aprendemos siempre de todo el que llega y nos gusta eso de ver distintas cosas y distintas maneras de ver la vida. Pero eso de pagar a gente que vive del Estado aquí sin aportar nada, eso de aguantar delincuentes extranjeros, o eso de aguantar que aquí nuestras fronteras parezcan un colador, pues mire, no. Ese tipo de mensajes son claros y los lanza Vox, y por eso la gente los entiende. Ahora cojan ustedes la postura de la inmigración con respecto a la inmigración de de Feijóo. ¿Cuál es? Pues en su afán de hacer algo parecido a lo de Vox, pero diferenciarse, pues al final introduce tantas matizaciones en todo que nadie le entiende. Y lo peor, su manera de comunicar. No puede evitar hablar de esos temas transmitiendo que en realidad no cree lo que está diciendo. Al final, tú escuchas hablar a alguien y enseguida notas, este tío se lo cree o este tío no se lo cree.
Punto. Y Feijóo, el problema es que transmite que no se lo cree. Entonces, una de dos: o cambia de discurso, o se convence de verdad de que lo que dice es correcto. ¿Tendría Feijóo esas muestras de, en fin, adoración que tenía ayer Abascal en Canarias? Pues muy posiblemente no. A Feijóo no le tirarán piedras ni le insultarán, y habrá mucha gente que le felicite y que le diga yo le voy a votar y yo le apoyo. Pero tampoco despierta entusiasmo el tío. Y debería plantearse por qué. Bueno, ayer otro que despierta entusiasmo, Milei en Argentina, aunque estaba la cosa así un poco con la incertidumbre. Escuchen. El presidente Javier Milei, argentino, logró un importante éxito político en unas elecciones legislativas decisivas para su gobierno, reforzando su posición en el Congreso. La Libertad Avanza obtuvo el 40,84% de los votos para la Cámara de Diputados, muy por encima del peronismo, que se quedó en torno al 24,50%. El resultado fue especialmente relevante en Buenos Aires, donde el oficialismo encabezado por Diego Santilli alcanzó el 41,53%, revirtiendo la derrota sufrida un mes y medio antes en las elecciones provinciales. El partido de Milei se impuso en 16 de las 24 provincias, incluidas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. En el Senado ganó en 6 de las 8 provincias en disputa, equilibrando un escenario hasta ahora adverso. El apoyo de Estados Unidos resultó clave. Luis Caputo lideró las negociaciones con la administración Trump para un paquete financiero de $20.000 millones que estabilizó el dólar. El secretario del Tesoro Scott Bessent, estadounidense, destacó el compromiso de Washington con las reformas de Milei, mientras las acciones argentinas en Wall Street subieron más del 10%. Bueno, en Argentina tienen un problema que es similar al que tenemos en España, y es que las encuestas fallan más que una escopeta de feria. Yo creo que en Argentina todavía mucho más exagerado. Allí en Argentina parece que lo de que hay gente que utiliza las encuestas para tratar de orientar el voto, pues es todavía más brutal que aquí. Aquí tenemos algunas encuestadoras que son serias. Luego tenemos otras que son, en fin, inmundas. O sea, solo les falta decir patrocinado por el PSOE, patrocinado por el PP. Pero hay algunas encuestadoras serias en España. Lo que pasa es que se ven influenciadas por los consensos demoscópicos. Hay tantas encuestas en una dirección que a veces pues las encuestadoras serias dicen, jolín, a mí me sale otra cosa, pero voy a ajustarlo un poquitito porque a ver si estoy haciendo el ridículo, viendo lo que los otros encuestadores hacen. Bueno, en Argentina es a lo bestia. O sea, en las elecciones provinciales de Buenos Aires que hubo hace unas semanas, pues resulta que las encuestas le daban a Milei como ganador holgadamente y al final pues perdió ante los kirchneristas, con lo cual aquello fue un palo para Milei y para Argentina, que empezó otra vez a asomarse al abismo de la quiebra económica. Empezaron otra vez las perspectivas de futuro económicas a caer, calificación de la deuda, patatín patatán. Tuvo que intervenir Trump, el gobierno americano, entrando con $20.000 millones para estabilizar la economía argentina, porque si no aquello amenazaba con hacer ¡pum! Y todo eso porque la Libertad Avanza no tenía una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado argentino, así que le estaban aprobando leyes que dinamitaban, que boicoteaban todos sus planes económicos. Bueno, ayer la cosa era al revés. Las encuestas no le daban muy bien a Milei. Bueno, pues ha arrasado, pero arrasado. Se ha hecho con 2/3 de los diputados y 2/3 de los senadores que estaban ayer en disputa. En el sistema argentino no se renueva todo el Congreso y el Senado a la vez, sino que ayer se renovaba más o menos la mitad de los asientos del Congreso y una tercera parte de los senadores. Y es en eso que se ha renovado donde Milei ha arrasado, pero vamos, 2/3 de diputados, 2/3 de senadores. Así que buenas noticias para Argentina, se despejan las dudas económicas y ahora pues podrá seguir Milei adelante con sus reformas y podrá
afrontar la crítica del Congreso y del Senado con muchísimo más poder. Para que se hagan ustedes una idea, antes Milei tenía solo unos 30 diputados en el Congreso, de 257 que tiene el Congreso. Ahora tiene 94 de 257. Está lejos aún de la mayoría absoluta, pero ya con pactos con otras fuerzas, pues va a poder sacar adelante muchísimas cosas que hasta ahora no ha podido, y va a poder parar lo que son los ataques de la izquierda kirchnerista, que ayer quedó barrida. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8.